Buenas tardes. Bueno, vamos a presentar el reporte de Laboratorio 3 del curso Laboratorio de Máquinas Eléctricas 1, el grupo conformado por Javier Espinosa, Jorge Garay y quien les habla, José Fuentes. En este caso, durante esta sesión de laboratorio nos tocó trabajar con motores de corriente continua. Existen tanto generadores como motores de corriente continua, sin embargo, durante esta sesión de laboratorio solo trabajamos con motores de corriente continua. Existen cuatro configuraciones o cuatro conexiones del motor DC. En este caso vendrían a ser shunt o paralelo, serie, compuesto e independiente. Cada una de estas configuraciones tiene sus ventajas y sus desventajas y son mejores para ciertas aplicaciones. Cada configuración está definida por cómo es que se conecta la fuente de energía al campo y a la armadura. Empecemos viendo el motor serie. Bueno, el motor serie solo requiere de una fuente de energía y el campo está conectado en serie a la armadura. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una misma corriente para el campo y una misma corriente para la armadura. Genera un alto torque, es decir, que puede girar cargas muy pesadas y tiene un menor control de velocidad que algún otro tipo de conexiones que vamos a ver más adelante. Es decir, que su velocidad es bastante limitada y por ende tiene un mayor riesgo de embalamiento. ¿Qué es embalamiento? Es cuando el motor empieza a girar a velocidades muy veloces y puede llegar a malograr el motor. Esto normalmente ocurre cuando no hay cargas conectadas al motor. Como se puede visualizar en la gráfica, al tener menor carga o menor torque, la corriente se dispara hacia el infinito. Bueno, la velocidad, perdón, se dispara hacia el infinito. Y a mayor torque, obviamente requiere mayor corriente. Como se visualiza en el circuito aproximado, la corriente que pasa por el campo es la misma que pasa por la armadura. Se requiere un reóstato para controlar la corriente en el arranque para que no se embale el motor, en caso de empezar sin carga. Motor DC en paralelo. Bueno, el motor DC en paralelo cuenta con una sola fuente de energía, al igual que el motor en serie. Sin embargo, el campo está conectado en paralelo a la armadura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una corriente para el campo y otra corriente para la armadura. En este caso, esta conexión, uno de los beneficios es que nos permite un control más preciso de velocidad. Sin embargo, no genera tanto torque como un motor en serie y no existe o hay un menor riesgo a embalamiento. Acá tenemos el circuito aproximado. Como vemos, tenemos el campo y la armadura y tenemos una corriente de excitación y una corriente de armadura distintas, de valor distinto. Tenemos dos reóstatos para controlar el arranque, uno en el campo y otro en la armadura, lo cual nos permite mayor control. Y bueno, como podemos ver, tenemos la gráfica de torque por corriente y por velocidad y vemos cómo la velocidad va decayendo de forma exponencial y no tiende al infinito como en el motor en serie. Igualmente, a mayor corriente podemos generar mayor torque. Pero ¿qué pasa si es que queremos un punto medio? Digamos, queremos un buen torque y un buen control. Pues vamos a la conexión compuesta. Igualmente solo requiere una sola fuente de energía. Y además cuenta con dos devanados de campo, que uno va a estar conectado en serie y otro va a estar conectado en paralelo. Este tipo de conexión tiene un buen balance entre control y torque, es decir, que tiene buena controlabilidad y tiene buen torque. No llega a tener tan buen torque o tan buena controlabilidad como las conexiones anteriormente vistas, pero es bastante bueno. Y además, obviamente, tiene un menor riesgo de embalamiento. Como vemos las gráficas acá, el torque, a menor torque genera mayor velocidad. En este caso, la gráfica es como un punto medio. La gráfica entre corriente y velocidad versus torque es como un punto medio entre la conexión en paralela y la conexión en serie. Igualmente, ahora podemos ver que volvió a aparecer el bobinado en serie. Tenemos nuestro campo también en paralelo con la corriente armadura. Igualmente, contamos con los reóstatos para controlar la corriente en el arranque. Bueno, motor de excitación independiente. En este caso contamos con dos fuentes de energía. ¿Cómo así? Bueno, es de excitación independiente porque cada fuente está aislada y cada fuente es independiente. Una fuente se va a conectar a la armadura y otra fuente se va a conectar al campo. Teniendo dos corrientes, una corriente de campo aislada o distinta a la corriente de armadura. Esto nos permite tener un control muy fino del posicionamiento. Es decir, que el motor en conexión de excitación independiente tiene unos beneficios bastante similares al motor en conexión shunt. No genera tan buen torque o no se caracteriza por generar un buen torque como el motor en serie. Sin embargo, tiene un control bastante bueno.
La desventaja de este tipo de conexión es que al contar con dos fuentes, tiene un diseño más complejo que una conexión en paralelo. Y acá tenemos el circuito, una fuente para el circuito en campo y una fuente para la armadura. Para nombrar algunos ejemplos de aplicaciones para cada uno de los tipos de conexiones, para el motor en serie podría ser el tren eléctrico. El tren eléctrico es una carga muy pesada y se requiere mucho torque para poder controlar la velocidad del tren. Para poder controlar la velocidad, disculpe, para poder mover el tren, para poder mover tanta carga. Entonces, no podemos usar un paralelo porque no generaría la carga suficiente, un compuesto tampoco y una excitación dependiente mucho menos. Entonces necesitamos una conexión en serie. Para el motor en paralelo podría ser, por ejemplo, un ascensor de personas, donde se requiere un control preciso de posicionamiento. Para el ejemplo del compuesto, podría ser un ascensor, pero en este caso, en lugar de ser de personas, que sea de cargas muy pesadas. Entonces se requiere un buen torque y también un buen posicionamiento. Y por último, un ejemplo para motores de excitación independiente, donde nos da un buen control de posicionamiento muy fino, podría ser un brazo robot. Además de contar con su realimentación, con su control con realimentación, un motor de ese en conexión de excitación independiente podría darnos un mejor control de posicionamiento de un brazo robot, por ejemplo. Esto nombrando algunas de las aplicaciones. Con esto concluimos nuestro informe en el cual hablamos sobre las distintas conexiones del motor de corriente continua, sus beneficios, sus características y sus desventajas y nombramos algunas aplicaciones. Muchísimas gracias.